de una manzana, de una estrategia de defensa técnica que tiene el propio abogado defensor, el doctor Díaz, de Christian Graf, de decir, ojo que acá no solamente vivía Graf, sino que había otros compañeros en la zona y ya en su momento lo vamos a aportar. Y habló de la calle o de Nahom, de la avenida Nahom, que es un lugar clave en esta historia. De hecho, en Nahom y Monroe, a un par de cuadras donde está Leo Godoy, es el último rastro que hay de Diego Fernández Lima, donde un compañero de excursio lo ve en movimiento desde arriba del colectivo y abre la ventana del colectivo y le grita, chau gaita. Eso es el último rastro con el que hasta el día de su muerte Tito, su padre, lo buscó justamente en ese lugar y en ese radio. Y ahora voy a contar algunas cosas de la búsqueda de esta familia. Y ya está Luis Ventura con nosotros. Ayer hablábamos con Luis también de esas redacciones, de esas redacciones con plumas policiales muy importantes, como fue la redacción de la revista Esto, perteneciente al grupo Crónica, que es la primera y única revista, el primer y único medio, Luis, que le da cabida a la familia de Diego. Sí, con un espacio importante, sobre todo porque tenía toda una publicación a disposición del policial y nada más intrigante y misterioso que justamente la cobertura de esta muerte. Bueno, ahora voy a volver un minutito a esa imagen que están viendo por allí, que es justamente la cobertura que una cronista de la revista Esto hizo, la única, en 1986. Ya habían pasado 2 años de la desaparición. Era jefa de redacción quien escribió esta nota. Bien, ahora me contás. Facu, ahora me contás. Este dato que estás, lo que mencionaba el abogado ayer, yo creo que peligrosamente se está abriendo una hipótesis. Digo, nadie decía que esto tenía que ver con un crimen originado en el orden escolar, por ejemplo. Y esto de decir, bueno, no era el único alumno que vivía en la manzana, puede hablar de que de darle un rastro digamos, al fiscal para ir, me parece que peligrosamente la propia familia, o quizás el abogado que debe tener su estrategia, pero están abriendo hipótesis que pueden llevar a conducir a esclarecer la verdad, ¿no? Bueno, a ver, Leo Godoy en vivo, en la recorrida, en el lugar de los hechos. ¿Qué tal, Facu? Buenas tardes. Bueno, escuchando atentamente lo que contaban allí los especialistas, ¿no? Aquí estamos esto es Avenida Congreso al 3742. Esta es la casa de la familia Graf, donde vive Norberto Christian Graf, este compañero, ¿sí?, de Diego Fernández. Bueno, donde los detalles que ustedes contaban, obviamente existe esta estrategia por parte del abogado defensor de los Graf que habla de esto, pero bueno, allí escuchándolos atentamente, Facu también da cuenta de que hoy la técnica forense tira muchas veces estas estrategias porque hablaban de este movimiento de la tierra que podría haber llevado al arrastramiento del cuerpo algunos metros o algunos centímetros quizás que permitieron que aparezca de este lado de la medianera. Bueno, aquí mirá, algunas cosas. Algunos vecinos y alguna gente ha llegado para manifestarse, como suele pasar en estas situaciones, pedido de justicia para Diego, ¿sí? Algunos que pasan y gritan, ¿sí? Y otros dicen, investiguen bien, no hay crímenes perfectos. Bien. Y de esto un poco hablábamos recién, escuchando a los forenses, ¿no? De que ahí, Leo, justamente Leo, hay con una toda la cita, evidencia que se va juntando... Hay una cita de Edgar Allan Poe que alguien pegó allí en la... Mirá hasta dónde llega la gente, ¿no? Dos cosas se unen, porque recordemos que este caso sale a la luz porque en este lugar, en este portón, vivió detrás de este portón donde había una casa, vivió Cerati, ¿sí? Gustavo Cerati. Entonces, hay un poco de referencia, porque obviamente recordemos que Crímenes Perfectos también hace referencia a una canción de Gustavo Cerati, ¿sí? Y, bueno, este caso es como el cuento Corazón delator. Claro, ahí también hay un asesino. Bueno, de Edgar Allan Poe, pero que también hay una referencia a Cerati. Claro, Leo, ahí en Poe hay un asesino también obsesionado con la figura, justamente, con el ojo de un anciano, y va y le quita la vida. Pero fíjate la gente cómo lleva sus propias... Yo creo que esto es lo que atrapa tanto al pueblo, a la sociedad, a la audiencia. El misterio del paso del tiempo, el esclarecimiento o la posibilidad de que esto termine en su totalidad esclarecido. También la idea, ¿sí?, entre comillas, de jugar desde el sillón de casa a pistas, a hipótesis, a motivaciones. Pero acá hay una historia real
que da cuenta justamente de un psicópata, de un perverso, que no sabemos bien quién es, lo determinará la justicia. Y esto también inquieta, porque en un punto podemos sentir que todos quedamos en cualquier momento atrapados en una historia de estas características, Leo. Sí, Facu, tal cual. Mira, de hecho, algunos se acercaba y planteaba esto, que parece como cada uno va planteando su propia historia también, ¿no? Para tratar de entender todo esto tan macabro que sucedió en esta desaparición de Diego y esta aparición 41 años después. Algunos planteaban la cuestión de las plantas, ¿no? Este bananero, y también hablaban de una Santa Rita. Dice, la Santa Rita no es un árbol o una planta que tiene una planta cualquiera, tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque tiene unas espinas muy importantes que no permiten, perdón, casi me caigo, que te acerques al lugar, ¿sí? Sí. Escuchá cómo la gente ¿Qué grita también la se gente, manifiesta. Leo? Pero esto te decía, no, gritan obviamente culpándolo, el grito es de asesino. Asesino. Pero bueno, ¿no? Aquí que está también esta situación, la gente empieza a manifestarse porque obviamente la justicia para Diego... pero te decía esto, Facu, dice, no es una planta que no tiene ninguna particularidad, tiene unas espinas muy importantes que lo que van haciendo es obviamente, no permiten muchas veces que te acerques, porque y a medida que va creciendo el espacio para acercarse a ese lugar, hace que se torne Fernando, peligroso Puede haber ahí, y lo dejo caminar a Leo, estamos tratando de pegar esa vuelta manzana, idea que incorporó ayer el abogado. No me quiero comprar tampoco una hipótesis de la defensa, solamente la menciono y la trabajamos con Leo. Sí. Lo de la Santa Rita que plantea Leo. Santa Rita, bueno, obviamente que a veces hay cosas inconscientes que hace aquel que quiere ocultar algo, que son muy variadas. Inclusive puede ser que pongan plantas o elementos que se coloquen para evitar el acercamiento de personas a esa zona. Pero me parece que aquí lo que la gente está pidiendo a gritos, obviamente, que es entender qué pasó, pero tratar de hacer un revisionismo histórico y llegar a la justicia realmente a dilucidar este tipo de crimen. Yo creo que las ciencias forenses tienen hoy un gran desafío frente a esto y ya hicieron gran parte. La gran parte fue cómo, cuándo, dónde e inclusive quién era la persona que estaba allí. Ahora falta el quién lo mató. Pero también esto no es que sea imposible. Fíjate que hay revisionismos históricos como el caso famosísimo de después de 150 años resolvieron el caso de Napoleón. ¿Quién mató a Napoleón? Bueno, esto tiene 40 años. Yo creo que todavía hay mucha gente viva que puede dar un montón de referencias para ir construyendo un perfilamiento de la familia Graf que vive en esa casa. O sea, cómo eran en su momento, cómo siguen siendo. Hoy se puede hacer, si el fiscal o el juez puede hacer un pedido, por ejemplo, de estudios para un perfilamiento de estas personas psicológicos y grafológicos que permitan saber realmente cómo es la personalidad de Graf, cómo es la personalidad de la mamá, de la hermana. El padre ya no está, pero igualmente podemos hacer una autopsia psicológica del padre y saber cómo era en vida esa persona, si era agresivo, no era agresivo. Y lo mismo hacer un perfilamiento, por ejemplo, autopsia psicológica de Diego, no por revictimizarlo, sino para entender qué pasó. Qué pasó y por qué fue a esa casa. ¿Por qué fue a esa casa? Eso es muy importante, Fernando. Porque fíjate que puedes tener tres teorías. Una sería, ¿fue un crimen de odio? ¿Fue un crimen sexual? ¿Fue un crimen yo hablaba recién, yo ponía la figura, la podemos trabajar en minutos, de si no fue un crimen premeditado, si no hubo un arma, si no le pegaron en la cabeza, nada de eso aparece en los restos óseos, hubo una chispa que encendió la muerte. O un pacto de silencio. O un pacto de silencio. Un pacto de silencio de, digamos, justamente Diego, de empezar a conocer algún secreto de la familia que a lo mejor pesaba o dolía. Yo quiero preparar, le pido a Juanpa, a Juanpa Zumpano que prepare en un documento que le voy a mandar una foto, que es la foto de Pochi, la mamá de Diego, que todavía vive, Tito, su papá, de espaldas, y una cronista de la revista Esto, que no podemos determinar, creemos, Luis, a ver... Elvira, para mí, Elvira Muñeca Migales, jefa de redacción de la revista Esto, bajo las órdenes de Pancho Loiácono, que era el director. Bueno, ahora voy a trabajar un poco eso, porque también está ahí la cobertura de cómo trabajaban los medios de la época Esto, 2 años de la llegada de la democracia, o pocos meses de la llegada de la democracia, y la idea de un desaparecido en democracia también aparece acá. Ahora vamos a hablar de eso. Leo, vuelvo con vos, la recorrida. Sí, Facu. Otra pregunta que también se hacían, bueno, esta es la calle Nahón donde estamos caminando, es un joven
de 16 o ¿cuánto tenía? 14, 16 años, Christian Graf en ese momento, habría que verlo porque si había repetido Diego, ¿pudo haber hecho esa tumba de 60 centímetros solo? ¿Pudo haber llevado un cuerpo y haberlo tratado de ocultar solo un joven de esa edad sin que nadie se enterara? Bueno, esas son otra de las preguntas que se hacen muchos de los que transitan por acá por el barrio y que se acercan a nosotros, nos dicen, esto solo seguramente no lo pudo haber hecho, porque los dos eran muy jóvenes, digamos, tanto la víctima como el presunto victimario. Ahora, Leo, espera, entonces, dame un minuto, déjame ayudarte con un mapa que van a ver. Le aviso al dire que me voy a parar a la pantalla, porque van a ver esto. Esta es la famosa manzana de la cual habla la defensa de Christian Graf. Incluso habló de unos pasajes dentro de las propiedades en aquella época. Fíjense que es uno de los pocos lugares que todavía le queda a la capital federal con casas antiguas, con fondos, con terrenos, con árboles. Fíjense, esta es Rómulo Nahom. Es una avenida de doble mano, o en algunos tramos de doble mano. Allá está Avenida Congreso. Allá está Avenida Congreso. Esta es la esquina de Nahom y Congreso. Y por acá aparece Washington, en la paralela a Nahom, acá. Pero acá hay algo particular. Ya en el mapa, ya en el Google Map, alguien pinchó, ¿sí?, la casa de la familia Graf con esta insignia justicia para Diego. ¿Sí? Justicia para... Fíjense que por abajo dice destino religioso. Claro, acá en este mismo lugar funcionó hace muchos años, por lo menos hay fotos de archivo, de las fotos de archivo de la ciudad, en 1928, lo que luego se trasladó a otro lugar y fue la iglesia Santa María de los Ángeles. Fíjense esto, ya en Google Maps, Leo, te ayudo con esto, aparece la idea de justicia para Diego. Le voy a pedir después, ya que estamos con el mapa producción y vuelvo a la mesa, la esquina de Nahom y Monroe. Fundamental, dato fundamental de esta historia, porque ahí en un momento determinado se establece como el último rastro de Diego. Leo, vuelvo con vos. Sí, aquí estamos nosotros. Mirá, lo que quería mostrarte es que parte, obviamente, de esta cuadra, ¿sí?, donde estamos caminando, estos Nahom, a media cuadra de Congreso, ya tenés una edificación moderna, ¿sí?, que obviamente cambió la estructura antigua del barrio, de estas casas que vos nombrás. A ver, la arquitectura normal, por lo menos la de aquella época, la de hace 40 años atrás, era esta. Esta era la postal típica de este barrio, ¿sí?, del barrio de Cowland. Bueno, ahora ya esto ha cambiado. Esto podría dar, en algún sentido, algún lugar de estos que nombraba el abogado. Pero ya aquí podés ver que hay construcciones nuevas, que probablemente, bueno, obviamente cambió toda la geografía y no podríamos tener un dato preciso de cuál es ese lugar que él nombraba como un pasillo que podía llevar hasta el fondo de esa casa allí de los Grafos, que esa casa de demolición, la de al lado, que finalmente fue el lugar donde se encontraron los huesos, que condujera a ese lugar, a esa medianera. Claro. Bueno, hoy por la arquitectura es difícil saberlo, pero lo que sí podemos decirte es que son terrenos muy amplios, algunos hasta entre 45 y 50 metros de largo. Por eso la dimensión de las casas y las estructuras. Sí, de hecho, también la casa de los Graf y la casa en demolición donde vivió Camila Olmi y después Gustavo Cerati son terrenos muy importantes. Bueno, a ver, preparo una información urgente para ver algo que lleva o traslada la línea de tiempo al presente, a pesar de que esta es una historia en donde todo el tiempo se mueve la línea de tiempo, de aquel 26 de julio de 1984 a la muerte de Tito en 1991, el padre que murió buscando, a este momento. Fíjense.